Queridos hermanos y hermanas, las lecturas que escuchamos en este cuarto domingo del tiempo ordinario nos invitan a reflexionar sobre la misión profética que el Señor encarga a toda su Iglesia, encaminada a hacer resonar la palabra del Señor a todos los hombres, como manifestación de la voluntad divina y garantía de la realización de las promesas de salvación de Dios. La primera lectura, tomada del libro del Deuteronomio, nos recuerda el alcance del profetismo en Israel conforme a los acontecimientos que tuvieron lugar en la constitución de la antigua alianza. Moisés habla a su pueblo haciendo memoria de cómo los israelitas suplicaron al Señor no volver a experimentar el miedo que tuvieron en el monte Horeb, cuando en medio de grandes signos y portentos, del fuego encendido y de los relámpagos que acompañaron la manifestación de Dios en medio de su pueblo, se sintieron morir. Dios responde suscitando de entre los israelitas un profeta, cuya misión consiste en poner sus labios para que Dios hable a su pueblo, exhortándoles a llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad. Pondré mis palabras en su boca y dirá lo que yo os mande. De esa manera el Señor se acerca al pueblo de Israel por mediación de los profetas para evitar que estas grandes teofanías provoquen temor, de tal forma que puedan encaminar sus pasos hacia Él con total confianza. Termina el texto sagrado planteando que quienes no escuchen las palabras del profeta se les pedirá cuenta de todas sus acciones, y que aquellos que ejercen esta misión con arrogancia, diciendo lo que Dios no ha mandado o establecido, o sirviendo a otros dioses, morirán sin remedio. Esto quiere decir que la voz del profeta vendría a equipararse con la mismísima palabra divina, y que sería necedad y fuente de perdición pretender no escucharla o manipularla al servicio de otros intereses. La palabra de Dios está dirigida al corazón del hombre y destinada a producir frutos de vida eterna, reconduciendo al pueblo de Dios hacia el camino que Él señala como referencia inequívoca del cumplimiento de su designio de salvación para con nosotros. El Salmo responsorial plantea la necesidad de acoger la palabra de Dios con apertura de corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Efectivamente, el Salmo 94 recuerda la actitud desconfiada del pueblo de Israel en el desierto, cuando murmuraron contra Dios, a pesar de los signos que el Señor había manifestado en medio de su pueblo, rebelándose contra su designio de salvación y contra Moisés, su elegido. El endurecimiento de su corazón trajo consigo que cosecharan grandes desgracias y que se quedaran desprovistos de la participación del cumplimiento de las promesas del Dios de la Alianza. Efectivamente, sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto y no llegaron a contemplar la belleza y la fecundidad de la tierra prometida. En el Evangelio, San Marcos nos recuerda cómo Jesucristo lleva a plenitud la misión encomendada a Dios a los profetas, predicando en el lugar donde se leía, se meditaba y se profundizaba el contenido de la palabra de Dios, en la sinagoga. El autor sagrado nos sitúa a Jesús en la ciudad de Cafarnaún, a donde había llegado el Maestro para presentarse el sábado siguiente en la sinagoga, participando del culto al Señor, anunciando la buena noticia de la salvación a su pueblo, tal y como se lo había encomendado el Padre Eterno en el advenimiento definitivo de los tiempos mesiánicos. Jesús es el Verbo, la palabra que se hizo carne y que acampó entre nosotros, razón por la cual la fuerza y la contundencia de su enseñanza no podría tener parangón alguno. Todos se admiraban de su doctrina, pues enseñaba con una incontestable autoridad, no como los escribas. En efecto, los escribas, grandes conocedores de la ley del Señor, ciertamente exhortaban al pueblo a cumplir la voluntad divina, pero eran incapaces de cumplir en su vida cotidiana lo que enseñaban al pueblo de Dios, siendo hipócritas y viviendo conforme a sus intereses egoístas. Esto les impedía desarrollar la autoridad necesaria para interpelar, más que con las palabras, con el ejemplo de su propia vida. Al contrario, Jesús hacía vida todo lo que predicaba, y la gracia de las palabras que salían de sus labios alcanzaba las fibras más íntimas del corazón de sus interlocutores, produciendo un fruto extraordinario en quienes aceptaban humildemente sus enseñanzas. Ejemplo de esta eficacia es la sanación del hombre que tenía el espíritu inmundo,
que se puso a gritar tras escuchar las palabras del Maestro. ¿Qué quiere de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus inmundos son los que vagan por este mundo buscando pervertir el corazón de los hijos de Dios y que promueven las diversas esclavitudes y falsas seguridades, cuyo triste patrimonio jamás trasciende en nuestras almas ni produce buen fruto en nuestro corazón. La palabra de Dios está ordenada a revelar la inconsistencia de esta propuesta del mundo para señalar a los hombres el camino que conduce a la verdadera felicidad y a una paz estable y duradera. Jesús interpela a este espíritu inmundo a salir de ese corazón. «Cállate y sal de él». Y de inmediato, retorciéndolo y lanzando un grito muy fuerte, salió de aquel hombre atormentado ante la admiración de quienes corroboraban la fuerza y la autoridad de las palabras que pronunciaba el Maestro. Este enseñar con autoridad es nuevo, hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Por todos estos signos y prodigios, su fama se fue extendiendo por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea, ya que muy seguramente el testimonio de este milagro alimentaba la esperanza de muchos de verse sanados de toda dolencia y de todo mal, de toda esclavitud y de toda miseria. La segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios trata de hacer énfasis en la importancia de preocuparse primordialmente de los asuntos del Señor por encima de cualquier otra preocupación en el orden temporal. Lejos de menospreciar la realidad y la dignidad del matrimonio cristiano, San Pablo plantea que muchas veces la necesidad de preocuparse por una seguridad humana o de contentar a las personas con las que compartimos la vida puede apartarnos de lo que realmente es necesario, que es contentar al Señor. San Pablo reconoce que en esto tiene una cierta ventaja la persona que al no tener esposa o marido puede consagrarse enteramente en cuerpo y alma a los asuntos del Señor sin detenerse en otras preocupaciones temporales. Pero se trataría de un consejo para inducir a una cosa que San Pablo considera noble: entregarse por entero al servicio del Evangelio. No se trata de menospreciar la vocación al matrimonio, sino más bien de orientar debidamente nuestras responsabilidades temporales para ordenarlas a los bienes eternos, de modo que exista continuidad y no confrontación o división. Habría que añadir que cualquier realidad presente en el mundo, sea el amor conyugal, la relación con los hijos, nuestros trabajos y estudios, pueden alcanzar su realización plena si se ordenan debidamente al Señor y se perfeccionan según su voluntad, manifestada siempre a través de su palabra. Que el Señor nos conceda la gracia de dar testimonio en medio del mundo de su designio amoroso de salvación, escuchando su palabra, meditándola en lo profundo de nuestro corazón, haciendo la vida para que produzca fruto abundante, para que libere nuestra alma de toda atadura y dependencia a los bienes del mundo, para que ordene todo cuanto hay en nosotros hacia la plena realización de la voluntad de Dios en nuestra existencia, para que busquemos contentar a Dios antes que a las criaturas o a las exigencias de la vida temporal. De esta manera podemos también ser profetas, anunciando y proclamando de palabra, pero especialmente de obra, cuán grande es el amor que Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesús para el bien espiritual de nuestras almas. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.